Dios lo bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. ¿Estamos alegres? ¿Estamos alegres, hermano? ¿Cuántos son salvos? Amén. Salude a su hermano que está a su lado, por favor. Dígale: me da gusto de verte. Dele una sonrisa. Dígale, si es amigo, dígale: bienvenido a la casa de Dios. Dígale, sonríe, dígale: Cristo te ama. Ya sabe que si trae cara de limón, hacemos limonada. Pero hoy no, hoy todos tenemos gozo, amén. Póngase de pie, por favor, y abra sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Y hoy creo que las pantallas no están funcionando, hermanos. Si tiene Biblia, comparta con aquellos que no trajeron Biblia. Y hoy, hermanos, hay varios textos que vamos a estar viendo. Si tienen un cuaderno, anote también. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Hechos capítulo 12, versículo 5. Vamos a darle tiempito, hermanos. Hechos está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Unos ahí ojeando por Éxodo están. ¿Estamos listos? Amén. La palabra se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pedro estaba ¿qué? Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, digo conmigo, la iglesia hacía sin cesar ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿era día o qué tiempo del día era? Era noche. Estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas que pasaron se le cayeron de sus manos, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dile a su vecino: sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor había enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿De quién? La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Padre que está en gloria, Señor, estamos delante de su presencia, dándole las gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí una vez más en su casa para adorarle. Te pedimos, Espíritu Santo, de que tú tomes el control de este servicio, de la atmósfera, Señor. Creamos una atmósfera donde tú, Espíritu Santo, puedas glorificarte en la vida de mis hermanos, y todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario en esta hora,
es atado y echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús, y que tu palabra, que es la semilla, pueda caer en una tierra fértil y pueda dar fruto al 100%. Si tú lo crees, da un fuerte amén. Tome su asiento, por favor. No se me vaya a acomodar mucho. Y si el que está a su lado está cabeceando, dele un santo codazo, hermano. Dígale, cuidado y te duermes. En esta noche yo quiero hablarles bajo el tema el poder de la oración. ¿Cómo dice el tema? Pero dígalo como que usted lo cree, hermano. A ver, mujeres, ¿cómo dice el tema? Hay más mujeres, pero hombres, enseñémosles dónde está la autoridad aquí. A ver, ¿cómo dice el tema? Sin duda, hermano. Ahí está la unción. El poder de la oración. La oración debe ir mano a mano de la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos que nuestra oración el Señor la tome con agrado, necesita ir acompañado con fe. ¿Usted alguna vez ha orado, pero en el fondo de su corazón usted no ha creído que Dios le va a contestar? ¿Sí me entiende? Ha orado una vez, pero usted sabe que quizás el Señor no se la va a contestar. A mí me ha pasado. No me pasaba. Yo creo que a todos nos pasa. Pero es muy importante que nosotros, cuando oremos, necesitamos creer en lo que estamos orando. Porque ¿qué sucede si no creo en lo que yo estoy orando? Pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la oración debe ir mano a mano con la fe. Ahora, ¿alguna vez usted ha orado y usted ha creído con todo su corazón que el Señor se lo va a dar y de repente sucede? ¿Por qué? Porque ha creído. Si usted decide creer de lo que está orando, todo lo que usted le pida al Señor, Él se lo puede dar. Hay oraciones que necesitan que nosotros seamos persistentes en ellas. Yo me acuerdo, hermano, que yo antes oraba: Señor, te pido por esto, esto y esto. Amén. Literal, en 5 minutos decía toda mi oración, hermano. Yo me acuerdo que antes yo no había entendido acerca de la oración. Yo me arrodillaba, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te tengo pidiendo, Señor, por esto. Hermano, decía toda una lista que traía como en 5 minutos. Y el problema es que yo decía: a ver, ahora, híjole, 5 minutos nada más. Seguía orando, disque orando. 7 minutos. Eran los 7 minutos más largos de mi vida, hermano. Pero ahí el problema es que luego viene el sueño. Empieza a cabecear uno. O solo a mí me pasaba. Entonces diga algo, hermano, porque gracias, Señor, porque están viendo los pecadores. Pero a mí me pasaba eso. Y yo me acuerdo que escuchando una predicación de un joven, él decía: cuando tú ores, no debes de venir con una lista ante el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú oras a Dios, primero debes de entender quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, a quién tú le estás orando. Porque si yo no he entendido quién es el Espíritu Santo, entonces
nada más vamos a hacer vanas repeticiones. Vamos a decir, Señor, te pido esto, pero ¿a qué, Señor? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién le vas a orar? Y yo me acuerdo que decía yo, entonces, ¿cómo? Y él decía, literal, lo que yo voy a pedirle al Señor, me tomo mi tiempo. Me metí yo a orar un día y dije, Señor, gracias. Me acuerdo, hermano, que fue la oración más lenta que yo hice en mi vida. Le dije, gracias. Me tomaba mi tiempo por tu amor. Gracias por haberme amado a mí primero sin yo haberte conocido. Y decía, gracias, Señor, por mi familia. Aunque quizás estaba pasando cosas no tan buenas, pero yo le dije, gracias porque tengo vida. Y así despacio empezaba a hablarle al Señor. Y de repente, hermano, empezaban las palabras a fluir. Decía, Espíritu Santo, llena mi vida de tu presencia. Y luego decía, Padre, gracias por haber enviado a tu Espíritu. Y ahí empecé a entender yo, hermanos, que mi adoración estaba siendo entendida por Dios. Porque muchas veces nosotros hemos orado, Padre, te pido esto, gracias Jesús, Espíritu Santo, amén. Pero mire, dice, demos un segundito. Hay un versículo, vaya a ver si va conmigo a y a su nombre. Dice, San Juan capítulo 14 versículo 13. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14 versículo 13. Le quiero explicar algo. Cuando ores hay que orar con entendimiento. San Juan capítulo 13 capítulo 14 versículo 13 dice, y todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Lo haré. Pero ¿por qué lo va a hacer? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se lo pongo en español. Si usted quiere que el Señor le conteste una oración, pídaselo al Padre en el nombre de Jesús. Porque todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer, Él lo hará. ¿Por qué? Para que el Padre sea glorificado. Esa es una clave, hermano. Usted quiere que Dios se glorifique en su vida, pídaselo al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que usted esté orando, dígale, Señor, Padre, te pido por mi residencia. En el nombre de Jesús declaro que tendré mi residencia. ¿Sí me entiende? Si usted está orando por un milagro, Padre, concédeme el milagro en el nombre de Jesús. Y créame que el milagro sucederá. Pero muchas veces estamos orando de una manera incorrecta. O muchas veces oramos y decimos, damos una media oración ahí, amén y ya. Y creemos que con una vez queremos que el cáncer desaparezca. No es así. La Biblia nos habla acerca de un hombre, Elías. Él dice que cuando él subió a la cumbre de Carmelo, lo que él hizo fue
oró fervientemente. ¿Qué significa orar fervientemente? Es con persistencia, con dedicación, con pasión, con amor, con fervor. Cuando tú oras constantemente por algo, los cielos están ahí, pero ora por lo mismo y lo mismo, lo mismo. Hay gente, hermano, que ora tanto por una cosa hasta que el Señor se lo cumpla. Y así debe de ser. Al punto de que volvemos locos al cielo de la misma oración que estamos orando. Hasta que hagamos que el Señor diga, ok, ya, ahí está. Necesitamos orar fervientemente. Hay que persistir en nuestra oración. Hoy quiero hablarles de unos puntos que encontramos aquí. Punto número 1: la oración de madrugada te revela lo sobrenatural de Dios. Jesús, un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando oras de madrugada. Vaya conmigo al libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. San Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dando a entender que era de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 36 y dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué nos da a entender eso? Jesús se apartaba de madrugada a orar. A pesar de que Él era Dios, nos deja el ejemplo de que necesitamos, o la importancia de orar de madrugada. Él se aparta ahora de madrugada, y antes de ir a predicar, antes de ver o de echar fuera los demonios, Él pasaba un tiempo de intimidad con el Padre. ¿Tú quieres que Dios empiece a glorificar a través de tu vida? Ora, nada más. Porque hay muchas iglesias ahora en día tan apagadas porque no oran. Porque hay gente tan apagada espiritualmente en las iglesias porque no oran. No oramos. Ahora, no podemos esperar que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas o en nuestras vidas si no oramos. Dígale a su vecino: necesitas orar. Aquí vemos que Jesús va a orar de madrugada y la oración le da poder y autoridad sobre los demonios. Hace unos días yo escuchaba una predicación donde un pastor, un predicador decía: sin oración no hay unción, y sin unción no hay manifestación. Se lo pongo en otras palabras: si usted no ora, no va a tener unción. Ahora, si usted quiere ver la manifestación del Espíritu Santo a través de su vida, necesita tener unción. Pero ¿cómo va a adquirir unción? A través de la oración. Diga conmigo: oración, unción y manifestación. ¿En cuál de esos tres está usted ahorita? Queremos que yo hermano, puedo ver que la iglesia Getsemaní está entrando en un tiempo donde el Espíritu Santo se está glorificando de una manera poderosa. He escuchado muchos testimonios de hermanos
que Dios los ha sanado, Dios los está liberando. Hermanos que están hablando en lenguas. El Señor se está manifestando en sus vidas. Pero todo empezó a suceder un poquito más fuerte cuando empezamos a orar de madrugada los domingos. Podemos ver lo que la oración hace en una iglesia que se levanta a orar de madrugada. El Señor tiene grandes cosas. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no solo ahí. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas, cuando tú oras al Señor, Él te enseñará lo oculto de Él. Cosas que gente normal no entenderá. Es donde tus ojos espirituales se van a abrir. De madrugada se mueve una atmósfera diferente. De madrugada es cuando vas a empezar a ver visiones. De repente de madrugada vas a empezar a tener sueños donde te estás soñando liberando a alguien. Y tú dices: ay, pero ¿cómo yo? Sí, Dios te está llamando, pero tú no quieres atender al llamado. De repente te levantas de madrugada: ay, pero ¿qué? ¿Por qué me levanté? No, es el Señor diciéndote: arrodíllate, pasa tiempo conmigo. De repente te levantas o te caes de la cama. ¿Tú crees que te empujó el marido? No, hermano, fue el Señor. En ocasiones quizás dices: voy a ir al baño. No es casualidad. El Señor te está levantando para que ores. Si usted, hermano, quiere levantarse a orar de madrugada, pídaselo al Espíritu Santo. Dígale: Señor, despiértame mañana. Inténtelo y se lo garantizo 100% que pasa. A las 3 de la mañana para orar. Hermano, yo lo intenté de varias formas. Señor, no voy a poner alarma esta vez. Hermano, la Kaylin estaba más pequeña. Se cayó de la cama un montón de veces, hermano. Y mi alarma ahí. O si no, de repente, que papi, ¿qué? Dada, que quería pacha. O si no, de repente, hermano, la mujer, un día la Catherine me dio, no está aquí hoy, y no creo que esté viendo el live tampoco. Estaba bien dormida. Y ya habían pasado 2 alarmas. Yo las sentí, pues las apagué, la carne. Y de repente, hermano, se da vuelta la mujer, hermano, y me da un surtazo. Me despertó, pero en caliente. Pero andaba caliente yo también, enojado. Pero cuando usted le dice al Señor: levántame, créame, una u otra manera usted se levanta. Y cuando mira la hora, es exactamente la hora que usted le pidió. A mí me ha pasado. Inténtelo mañana en la madrugada, hoy en la noche, que usted quiera orar. Cualquier hora de la madrugada, dígale: Señor, levántame a tal hora. Cuídese, porque se puede caer de la cama, hermano. Cuidado. La Biblia dice que cuando Pedro lo iban a matar, Herodes lo iba a matar en frente de los judíos. Pero dice la Biblia que la iglesia se unió en oración. La iglesia decide unirse en oración para que Dios sacara a Pedro de la cárcel. Ahora, algo importante que podemos ver aquí, hermanos, es que cuando una iglesia se une a orar en un mismo sentir, por un solo propósito, hermano, podemos hacer que algo suceda. Y yo quiero dejarles esto en su corazón. Hay que provocar algo sobrenatural en este ministerio.
Algo ha empezado ya a acontecer en la atmósfera espiritual, solo que no todos lo han percibido todavía. Hay nada más unos 3, 4 que están en la misma visión. Pero imagínense que todos nos levantáramos los domingos a venir a orar a la iglesia, que todos vengan a las vigilias, todos vengan a los servicios. Provocaríamos algo. El Señor no está conforme como tú estás viviendo tu vida espiritual. El Señor quiere darte más. Quizás estás batallando con un mal hábito, o quizás pecas, caes con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque tu espíritu está siendo dominado por la carne. ¿Y cómo voy a yo dominar la carne? Alimentando el espíritu. ¿Y qué es lo que alimenta mi espíritu? Oración, ayuno, palabra. Y hay otras formas. Escuchar música que le edifique. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque es que teníamos un vocabulario tremendo por las cosas que escuchábamos. Hay personas que no te están ayudando a crecer. Pero mire, mire esta cosa. Cuando tú estás en la carne, ¿qué es lo que tú andas buscando? Con gente que anda en la carne. Pero si tú te juntas con gente que anda orando, ayunando, haciendo vigilia, que anda buscando la presencia de Dios, tú te vas a contagiar de lo mismo. Yo les decía la otra vez que hay 2 paralíticos. Uno que pasó 38 años esperando que algo sucediera, que el milagro sucediera, pero se rodeó de otros, gente enferma, paralítica. Pero había otro paralítico que tenía 4 amigos que caminaban, y estos amigos provocaron a que él recibiera su milagro. ¿Qué le doy a entender? Rodéese de gente que le ayude a provocar su milagro. Rodéese de gente que le ayude a crecer espiritualmente. Apártate de la gente que no te edifica. Y muchas veces, hermano, eso requiere dejar ciertas amistades, o quizás no andar con ellos frecuentemente. Porque si tú te rodeas con gente que anda tomando, haciendo droga, fumando, eventualmente tú vas a andar haciendo lo mismo. Porque la influencia de una persona o de personas tarde o temprano te va a llegar. Pero aquí no. Hoy no hay nadie así. Aquí solo hay gente que ora, amén. Punto número 2 es que la oración provoca que las puertas se abran solas. La Biblia dice que mientras Pedro dormía, la iglesia estaba orando, quizás orándole: Señor, te venimos pidiendo que saques a Pedrito de la cárcel. Quizás esa fue toda su oración. Saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel, Señor. Abre las puertas, rompe las cadenas. Quizás esa era la oración de la iglesia. Pero la oración de la iglesia provocó que Pedro, cuando él se durmió, tuviera una visión. Pero mire, abra su Biblia por favor, para que no crea que me lo estoy inventando. Dice la Biblia en Hechos 12, capítulo 12, versículo 7. Perdón, versículo 6. Hechos 12, 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta lo custodiaban. Algo curioso aquí y que me gusta es de que Pedro era un hombre de oración. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, hermano. Qué poder que tenía este varón. Imagínese usted caminando y con su sombra se sanen los paralíticos. Nos da a entender que Pedro era un hombre de oración. Pero él estaba tan confiado en el Señor que él, a pesar de que a la siguiente mañana lo iban a matar, él estaba durmiendo tranquilo en medio de los soldados. ¿Qué le quiero dar a entender ahí, hermano? Que cuando usted está confiado en el Señor, no importa la situación que esté pasando, usted puede estar tranquilo. No importa que quizás el mismo diablo se le presente, usted está tranquilo. Porque si el Señor está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? La Biblia dice que Pedro tiene una visión y el ángel le dice: Pedro, levántate, ponte las sandalias, vístete, envuélvete en el manto. Y le dice, cuando le dice levántate, sígueme, el ángel se presentó delante de Pedro y el ángel lo sacó. Pasó una puerta. Pedro no tenía las llaves, pero pasó una puerta, se abrió la otra, hasta que salió de la cárcel. Pero no solo la puerta se le abrió, las cadenas se le quitaron también. ¿Qué te quiero dar a entender, hermano? Que cuando tú oras, cadenas se rompen. Cuando tú oras, maldiciones generacionales se rompen. Es que mi mamá tenía mi abuela tenía diabetes, mi mamá tiene diabetes, ahora yo tengo diabetes. Esa es maldición generacional. Es que mi abuela murió, mi tatarabuela murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, ahora yo tengo cáncer. Eso es maldición generacional. Ahora, ¿cómo voy a yo romper esa maldición? Con oración. Si tú te levantas a orar, hermanos, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú te levantas a orar por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu hogar, no hay demonio, hermano, que se pueda resistir. Él tiene que huir. Las enfermedades desaparecen. Yo he escuchado, he visto testimonio de gente que después que vienen a Cristo, el cáncer les desaparece. Gente que tenía quizás una maldición desde sus antepasados, pero cuando vienen a Cristo se rompen. ¿Por qué? Por el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús. La oración tiene poder. Dígale a su vecino: la oración tiene poder. La Biblia dice que Pedrito sale de la cárcel. De repente se da cuenta que no era nada más una visión, que era real, que él había salido de la cárcel. Y viene Pedro, se va a la casa de María y encuentra que los que están ahí en la casa estaban orando. Tu oración hace que las puertas se abran solas. Yo me ponía a pensar la otra vez. Usted ha ido a un centro comercial donde cuando usted se acerca,
las puertas se abren solas. Ha ido usted al supermercado, se acerca, ¡pum!, se abren solas. ¿Por qué? Porque hay un sensor que capta su presencia. Hay puertas que usted las necesita abrir con sus llaves. Pero cuando tú oras y estás lleno de la presencia de Dios, van a haber puertas donde nada más van a captar la presencia que tú portas y solas se van a abrir. No vas a ocupar llaves. Nada más necesitas orar. El poder de la oración hace que las cadenas se rompan. La Biblia habla de Pablo y Silas. Dice que a la medianoche ellos oraban y adoraban a Dios. Vaya conmigo para que no. Mira, ¿dónde estaban? Y a su nombre. Hechos capítulo 16 versículo 25. Vaya ahí conmigo ligerito, por favor. Hechos capítulo 16 versículo 25. Dice: pero a medianoche orando. No dice nada más ahí llorando, haciéndole complaint a Dios que por qué le había pasado lo que le había pasado. Dice: a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas le soltaron. Quiero entender eso, que Pablo y Silas, a pesar de que ellos habían sido golpeados, a pesar de que estaban en la cárcel más profunda de ahí, con cadenas, ellos deciden orar y adorar a Dios a pesar de las circunstancias que estaban pasando, a pesar de lo del dolor, quizás de los golpes. Ellos deciden orar y adorar a Dios. Y el problema o el error del diablo fue no haberles callado la boca. En tu boca está el poder de tu milagro. En tu boca está el poder de provocar lo que tú estás orando. Ellos deciden adorar y orar al Señor, y de repente dice que al instante las cadenas se rompieron. Al instante las puertas se abrieron. Diga conmigo: al instante. Y yo creo que muchos de aquí, hermanos, van a experimentar eso, un instante. Que en un instante tu vida va a cambiar. Créame, hermano, que hay alguien aquí que el Señor les va a cambiar su vida, y de un giro de 180 grados. Nada más tienes que orar. El poder de la oración cambia las cosas. Y termino con esto. Tú quieres que algo suceda, acciona. No esperes que el milagro suceda si estás nada más sentado o acomodado. Deja las excusas a un lado. Es que no puedo ir por mi trabajo. No puedo ir porque me dio gripa. No puedo ir por esto. ¿Qué tal si el Señor quita las excusas de tu vida? Es que mis hijos les dio una gripita. ¿Qué tal si el Señor te los quita? No pongas de excusa lo que amas, porque el Señor, de la misma manera como Él te lo dio, te lo puede quitar.
tiempo, iglesia, de levantarnos, de orar, de accionar, y tu acción provocará una reacción de Dios. ¿Quieres que cosas gloriosas pasen en tu vida y a través de ti? Nada más ora. Diga conmigo: el poder de la oración. Póngase de pie, por favor. El poder de la oración. Ahí donde estás, cierre sus ojos y ore al Señor. Yo no sé